Por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, viernes 22 de noviembre del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita. Para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Piña. Buenas, Roger. Muy buena, muy buena. Adelántese con los temas previos. Hay que decirle a nuestros amigos que hoy estamos formales en la vestimenta, a pesar de que tenemos la informalidad en nuestro escenario playero, ¿no?, de los yates y la playa, etcétera, porque hoy vamos a hacer una filmación después que terminemos el programa. Entonces hemos tenido que venir con nuestra indumentaria formal. Bien, vamos a comenzar nuestra agenda de hoy. Espiando a los dominicanos, arquitecto. El gobierno desiste de un plan de intervenir teléfonos. Indotel revoca la polémica resolución 091-2002, definida como inconstitucional. Y César Medina dice: Pepe Goico adquirió los equipos de espionaje en Israel. Bueno, parece que nos llevaban rápido con este asunto, ¿no? Primero porque aquí siempre se ha espiado los teléfonos, de toda la vida. Aquí hay personajes que todo el mundo los conoce, que han vivido de eso, de espiar incluso hasta la vida personal, para de alguna manera sacarle provecho a situaciones embarazosas y de alguna manera comprometedoras, en que incurren algunas personas por imprudencia. Y eso es con sabido y requete sabido. Lo más extraño fue cuando el presidente de la República, a los pocos días de instalarse, en un desayuno al cual concurrió, estaba presente uno de esos famosos interventores de teléfono, interventores desde la época de los primeros 12 años de Balaguer y luego de los 10 siguientes, y que ha hecho espionaje político, espionaje industrial, porque aquí hay también espionaje industrial, ¿eh? Oh, sí, no se crean ustedes que la cosa se queda en espiar a los políticos. Los industriales se espían unos con otros. Y espionaje sentimental. No, ya ese es el otro, ese es el que yo decía que trasciende, sí, ya toda la parte de negocio, incluso quizás sin dejar de ser negocio, porque probablemente se prestaba a cierta forma de extorsión. Aquí tengo una grabación tuya, si tú no quieres que tu mujer, o viceversa, si tú no quieres que tu esposo se entere, consígueme tanto. Y aquí ha habido todo eso. Entonces lo nuevo en esto era que se estaba formalizando. Indotel iba a darle ya luz verde a los servicios de seguridad para que hicieran lo que siempre han estado haciendo, los servicios de seguridad y los que no son servicios de seguridad. Bueno, parece que ya todo estaba preparado para intensificar o ampliar la cobertura de las intervenciones telefónicas. Yo estoy acostumbrado a la idea de que mi teléfono está intervenido, que de vez en cuando me acuerdo de esa posibilidad, les doy un atento saludo, ¿verdad? Porque yo no digo absolutamente nada por teléfono que yo no diga por aquí, por la televisión, de modo que pueden cansar de grabar todo lo que quieran. Y no trasciendo de ahí, o sea, yo no estoy en ninguna otra cosa que no sea en esto, que estoy prácticamente
a la vista de todo el mundo, diciendo y haciendo todos los días aquí con la compañía del amigo Roger Logano. Pero esa es la realidad. No lo estamos condonando, sino estamos reconociendo una realidad. Y además, veo como un paralelo entre eso y lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Absolutamente. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Que Aquí ahora- le dieron ya luz verde para asesinar a la CIA. Eso estaba prohibido, ¿eh? Había ya una pauta legislativa para sancionar, para penalizar esa práctica que la llevaba a cabo la CIA cotidianamente. Y ahora con el asunto del terrorismo, bueno, pues Una ley acaban de... ahora hay una disposición presidencial. A ellos le llaman allá esas disposiciones ejecutivas, Disposición ejecutiva. le llaman finding, un hallazgo. Es la forma en que se redacta la disposición ejecutiva del presidente, que es un decreto. Y a partir de ahí le han dado autorización a los servicios de inteligencia de Estados Unidos para asesinar. Vaya usted a saber a quién. Entonces, estamos viviendo momentos difíciles en el mundo, ¿eh? Y resulta que el señor Pepe Goico, el mismo del lío de los negocios con las aeronaves que él alquilaba utilizando recursos del Estado, pero con el agravante o el elemento anormal de que se trataba de una operación concertada con una persona, se le estaba pagando por encima de la tarifa y resulta que todo eso era parte de una operación con una tarjeta de la cual él era el que la detentaba, el otro tenía una extensión de la tarjeta y él no puede alegar que no sabía lo que el otro estaba haciendo. Ahora resulta, como vamos a ver, que esa parte de las tareas del señor Goico ahora pasaron al campo de la estrictamente correccional. Pero volviendo a esto y cerrando el punto, la verdad es que Indotel no se debió prestar nunca a eso. ¿Ustedes saben cómo se detuvo eso? Porque varias de las representantes de las empresas de comunicaciones protestaron. Eso llevó a una reunión en el Palacio y de ahí vino la derogación de la resolución que había tomado Indotel. Eso es el retrato del deterioro institucional que está viviendo la República Dominicana. Que es una institución recién creada como Indotel, donde por cierto se pagan lujosísimos salarios por razones puramente políticas. Porque ahí está el hijo de Jorge Blanco y hay una serie de gente a quienes se ha querido compensar por las tareas que hicieron desde los medios de comunicación en favor de la candidatura del actual presidente. Y ahí están todos. Y en lugar de estar regulando, estaban contribuyendo a esto. La invasión de la privacidad. A legalizar, Gran crisis, de una profunda crisis estructural que sacude. fiscalizar y proteger la privacidad de los ciudadanos. ¿Qué te parece a ti? Bueno, eso ha sido una práctica tan productiva que debemos recordar que ha habido personas que han abandonado hasta la profesión de la que están investidos en su calidad, su título de profesional para dedicarse práctica y exclusivamente a eso. A la otra profesión. Sí, a la otra actividad. Sí. Y bueno, pues habrá que retrotraer Internamente su partido, por lo menos, más hicieron clandestina, digamos, por decir, ¿verdad?, darle un calificativo. No, es más fácil, Sí, ilegal. Ilegal. Sí, Entonces, porque vamos a son hacerla cosas que todo el ilegal, mundo sabe que están ahí, pero es ilegal. pero es ilegal. Pero ahí están. Bueno. Y de esto dice también César Medina que los equipos que tenía Pepe Goico lo había adquirido en Israel. Bueno, está bien. No, y costaron mucho dinero. Es decir, que no fue de su bolsillo que la adquirió eso. No. Entonces Cuidado, adquirió, cuidado si usó la tarjeta. muy probablemente que hay un cargo en eso, en ese aspecto. Dice que los equipos costaron aproximadamente 80 millones de pesos al Estado Dominicano.
sobrepasó el margen de la tarjeta, que nada más llega a 40. Casi $4 millones. Dice que Pepe Gorka fue a Israel y compró unos equipos sofisticados de alta tecnología israelí de espionaje telefónico. Eso no era para su uso personal. Hay que suponer. A la suponerse, matriz, ¿no? un aparato de alta tecnología de disco duro capaz de grabar hasta 150 llamadas telefónicas simultáneamente las 24 horas, los 365 días del año. Dice. Bueno, parece que alguien integró muy bien a César Medina, porque esa información la obtuvo él de alguien. Bueno, el clima social, arquitecto. Clima social que también se descompone, continúa descomponiéndose aceleradamente. Tirotean jipeta en que viajaba el secretario de Agricultura. Desconocidos agreden el vehículo del funcionario y resultó herido su escolta, Miguel Ángel Taveras, alias Cañón, quien está recluido en una clínica de Santiago. Por otra parte, el padre denuncia desaparecen 2 hijos hace 3 semanas. Esa desaparición de esos niños me produjo realmente una profunda impresión. Yo ver la angustia que deben tener esos padres, esa parejita tan bonita de esos 2 hermanitos que simplemente desaparecieron. Y mientras tanto, nuestra policía está empleada en actividades como la de guardianes, ¿no? Porque eso es lo que hay. Watchman, como le dicen. Guardianes. Aquí están. Miren eso. Enfoquen esas 2 caritas. ¿Usted cree que es posible que le hayan llevado a una familia a sus 3 niñitos, sus 2 niñitos hace 3 semanas? ¿Y por qué demoraron tanto? ¿Por qué se ha demorado tanto en poner en conocimiento de la opinión pública esta información? Porque eso no debe pasar de 72 horas. Dice que viven en Villa Vázquez. Parece Sí. que en lo que han venido a la ciudad aquí a dar la queja, porque las cosas no han caminado allá. Dice que el caso lo denunció en la sección de desaparecidos del Departamento de Contrahomicidio en la Procuraduría General de la República, donde le prometieron investigar. Dice aquí él también, el padre, que en principio dio poca importancia a esa versión. Dice aquí, una persona a la que no identificó se acercó a la familia y confió haber visto que los 2 menores habían sido obligados a abordar un minibús que se dirigía supuestamente a la capital. Dijo que en principio dio poca importancia a esa versión, pero que luego ya no descarta que sea cierta porque cree que la desaparición de sus hijos podría guardar relación con el problema que tuvo por la posesión de los referidos terrenos. Hay unos terrenos en Liti. Bueno, óigame, es que aquí se han desaparecido mucha gente y no han aparecido. Eso es muy cierto. Todavía está la parejita esa de novio que desapareció ahí por Sanssouci. ¿Dónde está la solución del caso? Y la señora aquella que estaba en una boda con el esposo muy celoso y el esposo la cogió y la sacó y se la llevó para llevarla a la casa. Y la señora desapareció y el esposo ni lo está investigando siquiera, que se sepan. No, pero es que un caso terrible. Aquí ha habido muchísimos casos. Yo recuerdo ya unos años atrás, ahí en el ensanche de Luperón, desapareció una señora con unos niños. Ah, sí, varios muchachitos. ¿Y cómo es posible que eso suceda? ¿Alguien puede desaparecer así? Si uno ata eso con estos hechos horrendos, que ya se admite que existe una práctica de satanismo y que conlleva sacrificio de personas y de niños, entonces uno tiene que pensar que todo eso tiene relación. Porque ¿a qué vienen esas desapariciones? Cosas que no tienen a la vista por lo menos un motivo. Dice, bueno, fulano de tal había amenazado o había una situación que culminó, en fin, con un acto de violencia. No, es una cosa que sale de un día, así, desaparecieron. Y la policía, muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver. Bueno. Frontera dominico-haitiana.
General estadounidense recorrerá hoy la frontera. Esto sucede mientras se declara que en Puerto Príncipe, que no habrá solución pacífica en Haití. Sí, esta fue una declaración que creo atribuirse a una delegación de la OEA que estaba tratando de mediar en la situación política de Haití, y terminó dando esa declaración. Por lo menos recuerdo haber leído esa declaración diciendo no va a haber solución pacífica. Me parece una declaración ya clara de que Aristide llegó por la fuerza. Recuerden que fue producto de una intervención militar norteamericana. Él retornó cuando su mandato fue intervenido por un golpe de Estado. Entonces lo trajeron con una intervención militar, se disolvió el ejército, se mandó a todo el mundo para afuera. Y ahora hay un caos en Haití. Entonces el que está al frente del caos es el hombre que saca provecho del caos, que se llama Jean-Bertrand Aristide. Él tiene un ejército particular, él administra el narcotráfico de Haití, y ahora los norteamericanos lo tienen más arriba de la cabeza. Entonces pensamos que ese recorrido por la frontera, además se anunció hace unos días que le iban a donar 20,000 fusiles M16 al ejército dominicano. Son muchos. Son muchos, 20,000 fusiles, creo que el ejército son. ¿Cuántos son los efectivos del ejército? Yo no creo que sean tantos, pero definitivamente a lo mejor no era para el ejército nada más. Tendrá que ser a las Fuerzas Armadas para modernizar su parque bélico. Pero, en fin, todo lo que sea para nosotros poder parar ese flujo por la frontera, que sea bienvenido. Los norteamericanos están interesados en detener ese flujo porque, como hemos dicho tantas veces, la droga que viene de Haití no viene sola, la traen los haitianos y a veces los dominicanos, que fue el caso del cónsul ese delincuente, que ahora lo tenemos de diputado, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, pero eso fue gracias a la Suprema Corte, para que se den cuenta qué clase de Suprema Corte tenemos ahí. El asunto es que los norteamericanos están interesados en cerrar la frontera, nosotros también. Vamos a ver si eso va a pasar de esa situación de cerrar la frontera a otros hechos previsibles en Haití. Vamos a ver. Mercado cambiario. El dólar alcanza los 20.90 por uno en el mercado extrabancario. Es decir, está 21. Nos llevan rápido, miren. Esa es la información de hoy en el periódico El Caribe. Y debo decir una cosa, no hay dólares. Yo estuve en uno de esos negocios ayer y las instrucciones que tienen ellos es de no vender más de $200 a cada persona. Para que ustedes lo sepan. Por lo menos en el sitio donde yo fui, que es uno de los más acreditados. Entonces, vamos a ver, porque hemos dicho es que el Banco Central y el gobierno no quieren cerrar la puerta de la exacción que se le está haciendo a este país. Y vamos a pasar ahora a los titulares de la cuestión eléctrica, donde tenemos que decir que nos sentimos muy mal con las expresiones del presidente. El presidente está demostrando, después de haber dicho una cosa, que es capaz de decir exactamente lo contrario. Y eso nos tiene que hacer sentir mal. Yo no sé si él se siente mal, pero nosotros, los dominicanos, y sobre todo sus amigos, yo creo que todavía lo somos, nos tenemos que sentir mal viéndolo actuar de esa manera. Porque él le dijo a los dominicanos que no iba a permitir que lo pusieran de mojiganga a su gobierno. Y esta gente está poniendo de mojiganga a su gobierno.
Usted sabe lo que es que un fulano, señor apellido López, se te va a decir, nosotros no nos vamos aquí, ni vendemos, y tenemos aquí 40 años, nos vamos a quedar 40 años. Resulta que la señora embajadora de España fue a la televisión con el encargado del negocio y dijo que no era verdad que esa crisis cambiaria le estaban ocasionando las distribuidoras, porque esa gente estaba perdiendo dinero. ¿Ustedes no recuerdan eso? Todas, ¿eh? O sea que no solamente le tiró ese manto de excusa a las distribuidoras de capital español, o de capital español no, porque parece que no han puesto ningún capital, pero por lo menos de presencia española. Pero se le extendió también a Carl Huber, que es norteamericano. Dijo, no, las distribuidoras están perdiendo dinero. Pero ahora dice este señor, nosotros estamos perdiendo dinero, pero nos queremos quedar 40 años perdiendo dinero. ¿Él cree que nosotros somos estúpidos en este país? Parece que sí, porque si no, no hubiera dicho eso. Entonces, que el presidente dé una demostración ahora como que la intervención de Aznar le hizo efecto, o la del rey de España, es lamentable, porque nosotros los dominicanos hemos sabido enfrentarnos al reino de España históricamente, ¿verdad? Y hemos salido gananciosos, ¿eh? Y yo no estoy hablando de que busquemos fusiles para pelear contra los españoles, porque además aquí hay muchos españoles que se han ganado un lugar en el corazón de los dominicanos, los que vinieron a fajarse con nosotros, que llegaron pobrecitos aquí y han hecho una vida de trabajo en este país. Ese es otro capítulo. Pero estos que llegaron ahora, después de haber usado la política en su país para hacerse de riqueza, para venir entonces apoyados también en la política internacional y en las políticas locales con la plataforma de las cumbres iberoamericanas, para venir a doblegarnos a nosotros los latinoamericanos. Bueno, sencillamente no lo podemos soportar. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. No habíamos hecho ningún comentario, Roger, sobre lo del tiroteo a la jipeta del vehículo del secretario de Agricultura. Pero hay que decir que eso fue el resultado de que él pasaba por Navarrete, donde se estaba significando protestas por los apagones. Y en medio de las protestas y la violencia que se produjeron allí actos de tiroteos, y ellos pasaron por el medio. Parece que fue así, que no fue una operación dirigida contra la persona del secretario de Agricultura, Eligio Jaque, cabeza del PPH. Por lo menos esperamos que eso no haya sido así. Claro. Bueno, pero dice, personas no identificadas le dieron a tiros anoche los vehículos en que regresaban de la provincia de Santiago Rodríguez, el secretario de Agricultura Eligio Jaque y otros dirigentes oficialistas, provocando heridas de bala a Miguel Ángel Tavera, etc. Pero aquí no dice las circunstancias como lo dicen en otras, sí, donde dice que a lo que había se estaban acá. Lo dice. Una de las versiones del hecho señala que a su paso por Navarrete, la caravana encabezada por el secretario de Agricultura atravesaba en medio de protestas callejeras cuando fueron sorprendidos por hombres armados no identificados que dispararon contra la comitiva. Bueno, fíjense, si hay una protesta del pueblo y hay hombres armados, hay que ver si no fue la propia policía que le disparó también al secretario. Un intercambio también y cosas. Y también es hasta temerario, ¿verdad? El coger con una caravana de vehículos oficiales y atravesar por un lugar donde evidentemente usted observa, si tiene un poquito de sentido común, que algo está ocurriendo antes de penetrar y que hay unos incidentes ahí, y ve unas gomas quemándose y ve unas escondederas y ve las casas cerradas, pues, ¿verdad? A mí me parece que en ese caso le faltó un poco de prudencia. De prudencia, exactamente. Ese es el tema. Aquí dice Navarrete, un asistente del secretario de Agricultura y una comerciante heridos, varios detenidos, enfrentamientos entre agentes policiales
lanzamiento de obstáculos en las calles, la quema de neumáticos fue el saldo ayer de una protesta en este municipio contra los apagones y las altas tarifas de electricidad. Sí. Miguel Ángel Taveras Cañón fue herido de un disparo en el estómago, en tanto que la comerciante Marina Ventura recibió un disparo en un hombro al momento de los violentos incidentes. Exacto. El secretario de Agricultura Eligio Jaque salió ileso del enfrentamiento cuando su comitiva trató de cruzar por este municipio mientras jóvenes manifestantes incendiaban neumáticos y se enfrentaban con agentes policiales en medio de un paro de actividades convocado por Falpo. Bueno, hay que averiguar quién era que estaba disparando. Aunque haya habido de todo, porque recuerdo yo que hubo una situación muy extraña de unos encapuchados que se veían ahí disparándole a la policía, provocando. Navarrete. Exactamente. Temas nacionales. La corrupción en el gobierno. Envían al famoso coronel Goico, a Torres y a Díaz a correccional, exculpando a uno de los 4 acusados, coacusados. El procurador rechaza la calificación del caso de Goico que hizo el ¿cómo se llama? El fiscalito que tenemos ahí. Cardenal dice, males penetran a la autoridad. El procurador Bello trató de evitar impunidad en el caso Goico. Y el cardenal critica la corrupción en el país. Para Bello Rosa, la decisión del fiscal sobre Goico desmoraliza al gobierno. Y yo digo que más que al gobierno tiene que desmoralizar, es decir, desmoralizar en el sentido de quitarle la moral para actuar. No el ánimo. No es al gobierno, es al presidente. ¿Por qué? Porque es obvio que ese fiscal obedece exclusivamente las órdenes del presidente de la República. Ese fue el que soltó a los 4 funcionarios del gobierno de Leonel Fernández en un momento en que recibía un expediente en cajas que habían tardado meses en preparar el Procurador General de la República y el jefe de lo que hoy es una entelequia que se llama DEPRECO, que es el Departamento para Prevenir la Corrupción. Y el señor fiscal en menos de 24 horas se leyó todo y dijo que no veía ninguna señal o indicio, ¿verdad?, que justificara la prisión de esa gente y lo mandó para su casa. Entonces dijimos acá, en este programa, si en 24 horas el presidente de la República no ha destituido a ese señor, él lo que hizo entonces fue cumplir órdenes del presidente de la República. Como el presidente no lo destituyó, entonces la lógica política nos dice que fue el presidente que ordenó que se pusieran en libertad a esa gente. Recuerden que todo eso se inscribía en un enunciado que el presidente toma y a veces deja, y vuelve y lo toma y vuelve y lo deja, que es que hay que respetar a los expresidentes. Y como la prisión de esos 4 colaboradores llevaba directo al banquillo de los acusados y probablemente y casi seguramente a prisión a Leonel Fernández, entonces él ordenó que se sacaran esos 4 fulanos. Entonces esta insólita decisión de ese mismo personaje, que es el fiscal del distrito, que es el mismo que firmó un acuerdo, firmado, poniendo a disposición del señor Carl Huber, el de la zona este, el Ministerio Público para perseguir a los dominicanos. Pero de eso hace casi instalándose el gobierno. Ese señor ahora es el que dice aquí, estos muchachos se han portado mal. Esto es un asunto de correccional. Para la correccional mandan a los muchachos bellacos. Eso que hacen mucha maldad. Y lo agarra la policía, entonces los mandan para una correccional. Y dice, esta es una falta correccional. Entonces el Procurador General de la República dice que no está de acuerdo con eso. Pero a nosotros no nos gusta la actitud del Procurador General de la República. Tampoco. Como no nos gustó cuando fuimos donde él a reclamarle la fuerza pública para oponernos a una violación a la ley dominicana, y todavía la estamos esperando. Pero lo que sí está en la calle para perseguir a los dominicanos, consumidores o usuarios del servicio de energía eléctrica, es la policía que acaba de armar el gobierno para venir con ellos
y supuestamente acompañado de ayudantes de fiscales a maltratar a los dominicanos. Entonces la pregunta que le hacemos, y ya se la hicimos ayer y se la vamos a reiterar todos los días mientras esté eso ahí, esa policía, amenazando a los dominicanos, que si no va a amenazar a los que violaron la ley poniendo esos contadores, porque dice la ley dominicana que esos contadores, que por ahí está una declaración de la gente del norte y del sur hablando de sus contadores, pero esos contadores están violando la ley dominicana. Eso no lo van a perseguir. Entonces esto es un embudo, ¿no? La parte techita para los dominicanos y la parte bien anchota para los extranjeros. ¿Verdad que sí? Pues no puede ser. Y nosotros no lo podemos admitir los dominicanos. Y ojalá que el presidente de la República se dé cuenta, a tiempo, de que no puede transitar el camino de la conciliación con esa gente. Y eso no quiere decir que le haga caso a lo que está incubándose en el Congreso, porque uno no sabe hasta dónde eso que se está haciendo ahí, viniendo de dónde viene, tiene buena intención. Tiene que probarse que hay buena intención, porque hasta ahora todo lo que ha salido de ahí va con muchísima mala intención en perjuicio de los dominicanos. Pero no tenemos más remedio que decir que estamos de acuerdo con la actitud que tomó el presidente del Senado, que dijo que a esa gente no se le podía soportar lo que está haciendo. Es verdad. Y que ahora se agrega la presidenta de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, la presidenta también, pero repetimos, Sí. hay que averiguar. Con su reserva, ¿verdad? Sí. Hay que tomar eso con sus reservas. Sí. Entonces ahora le tenemos que decir al Procurador General de la República que él le haría un buen servicio a la nación si él se para donde el señor presidente respetuosamente y le dice: aquí tiene mi renuncia, señor presidente, pero yo no puedo permitir que se haga esto y yo ser parte responsable de lo que se llama la acusación, porque la justicia tiene dos partes. El Ministerio Público lleva la acusación y se supone que actúa a nombre de la sociedad dominicana. Y quiero decirle una cosa más: si el Procurador General de la República o el Ministerio Público de este país cumpliera a cabalidad la responsabilidad que tiene con la sociedad dominicana, no se estaría hablando en este país de un defensor del pueblo, porque el defensor del pueblo tendría que ser, entre otros, el Procurador General de la República y todo el Ministerio Público de la Nación. ¿Cómo? Acogiendo las quejas, las denuncias que depositen los ciudadanos contra los funcionarios, porque aquí resulta que como el Ministerio Público lo designa el Poder Ejecutivo, solamente prospera lo que sea el presidente o un secretario de Estado o un director general o en fin, un jerarca del gobierno encamine ante la justicia. Pero cuando un ciudadano se queja, eso no tiene mayor interés. Y si se queja contra un funcionario público, entonces eso se entierra. Y así no se puede hacer justicia. Porque esa justicia sí era la justicia que tenía Trujillo, que tenía una justicia muy eficiente, pero que trabajaba de un solo lado. O sea, las cosas donde él tenía interés político, esas caminaban. Si había situaciones que no tenían nada con la política, la justicia era perfecta, Ahí había gente de muchísima competencia. Pero desde que había una situación de confrontación con el gobierno, ahí automáticamente se moría. No es verdad que ningún fiscal aquí de este país durante el régimen de Trujillo dejaba pasar algo que fuera en contra o del interés del gobierno o del régimen de Trujillo. Yo quiero decir una cosa. Yo me eché arriba el llevar personalmente y con mi firma una acusación contra un maestro constructor que había aquí, que se estaba notoriamente apoyado por uno de los Trujillos. El maestro de apellido Holguín. Sí, yo me acuerdo de Ese señor se inventó las varillas deslizantes, como la burbuja. Él hacía un edificio, ponía las varillas donde iban a colocarse los bloques en el cimiento, pero en la medida que iba poniendo líneas de bloque, iba jalando las varillas hacia arriba.
y el pedacito de varilla iba desde el suelo, caminando hasta que llegaba al techo, y todos los muros no tenían nada de refuerzo. Bueno, los expedientes de ese señor se perdían en la justicia. Entonces yo recuerdo que siendo secretario de Estado, el licenciado Juan O. Velázquez, de quien siempre tengo el recuerdo de que fue un funcionario responsable. Yo, como les digo, me eché muchas cosas, y una de las cosas que hice fue que le puse, a sabiendas de que él estaba protegido por Pipí Trujillo, una notificación, un expediente en justicia, y lo firmé yo como director general de edificación. Y fui donde el secretario, le dije, estoy firmando yo esto. Digo, eche para adelante que yo lo respaldo. Me dijo Juan Velázquez. Eso eran cosas muy difíciles de hacer en aquella época. Bueno, después Holguín se dedicó encontró al Señor y se dedicó a predicar la palabra del Señor. Pero hubo todo eso. Pero bueno, queríamos decirle de manera anecdótica que la justicia dominicana dista mucho de ser lo que este país se merece en este momento que se supone que estamos viviendo en democracia. Y la cosa ha quebrado al punto que ahora tenemos que acoger una figura que se incubó en otro desdichado país donde tampoco se estaban cumpliendo los mecanismos de la ley para crear una figura que se llama el defensor del pueblo. Yo quería preguntarle, ¿no es el superior jerárquico del fiscal el procurador general de la República? Él es el jefe de la... Él es el jefe del Ministerio Público. Lo que pasa que... ¿No le puede pedir la renuncia? Dentro de la estructura, yo no soy abogado, pero tengo entendido que dentro de la estructura de funcionamiento de la justicia pasa algo parecido a lo que hay en la Iglesia Católica. Que es que cada obispo es el jefe en su jurisdicción. Yo lo que quiero llevarla. Y el cardenal es jefe de los obispos, pero los obispos son los que tienen el control de su feligresía en su jurisdicción. Parece que los fiscales tienen autonomía, cierto grado de autonomía con respecto a su superior jerárquico, que es el Procurador General de la República, para dictaminar. Porque si de lo contrario no hubiera pasado lo otro. Pero esa fue también una magnífica oportunidad que tuvo el Procurador General de la República. Incluso se rumoró que iba a presentar su renuncia. Yo le hubiera aconsejado renunciar en ese momento a Virgilio Bello Rosa. Y ahora le quiero repetir, este es el momento en que usted debe renunciar, procurador. Porque no es posible que usted diga que usted intentó evitar la impunidad. Bueno, pues usted está ahí para evitar la impunidad. Usted no puede actuar por encima de ese subalterno suyo, pues renuncie y váyase para su casa. Entonces usted se va por la puerta ancha, porque todo el mundo va a decir, ahí va un hombre responsable. Pero si usted se queda ahí, usted va a salir más embarrado que nadie. Un ejemplo paradigmático. Entonces, eso es lo que teníamos que decir con relación a este asunto. A pesar de que todavía hay una columna dos o tres que trae unas informaciones en La Cosa. Sí. Columna en La Cosa, la compra del colibrí, los pilotos. El colibrí es el helicóptero. No se vayan a creer que es el pajarito. El colibrí de Goico no está siendo investigado, dice otro titular. Ese lo han dejado aparte en el expediente, como sacaron a uno de los coacusados. Funcionario, ingeniero Hernani Salazar, no se refiere al helicóptero. Hernani está tranquilito. Sí, hay una situación extraña, ¿verdad? Bueno, las primeras informaciones que decían que él era el propietario del helicóptero. Sí, hombre, pero es que fíjense que la actitud del procurador de rebeldía ante la calificación que hizo su subalterno es porque definitivamente no es posible que ahora vengan a decir que ahí no hubo falta, que esta es una cuestión correccional. No hubo falta. Bueno, la mano del señor Goico está en todo ahí, aparece ligada a todo lo que se hizo. Pero ahí aparece en esta columna del señor... la columna colibrí, digo, en La Cosa. La columna en La Cosa, ¿verdad? Perdón. Aparece las referencias a cómo fue que se hicieron las operaciones
con la compra de este asunto. ¿Dónde está este asunto? ¿De qué periódico? ¿La columna? El Caribe. El Caribe. Oh. Sí. Y definitivamente ahí hay si es una... allí. Vamos a ver si es aquí. Manejar todos estos periódicos a veces se le complica a uno la vida, ¿no? De todas maneras, lo que decía el columnista es que ahí el señor Goico intervino con un ingeniero que parece que está ligado a la oficina de la supervisión de obras del Estado, porque por eso se mencionaba ayer al señor Hernani Salazar y se decía que él se había negado a hacer comentarios sobre el asunto, pero todo indica que de alguna manera hay algún vínculo. No hemos encontrado ahora la referencia, pero bueno, lo que queremos decir es que definitivamente el señor Procurador General de la República tiene que tomar una actitud seria y responsable en esta situación. Y si no puede, que mejor que deje esa posición que tiene. Pero no es solo el Colibrí que no está siendo investigado, a mi entender, de todas las informaciones que ha salido en la prensa. También se ha dejado al margen el avión cuya matrícula terminaba en PG, que todos le han atribuido a ser Pepe Goico y lo más probable es que así sea. HIG. Entonces, que estaba primero a nombre de una empresa que tenía nombre norteamericano, que se suponía que estaba basada en Miami, pero que resultó ser que era entonces otra empresa registrada en la República Dominicana, etcétera, ¿no? Oye lo que dice aquí, la compra del Colibrí. El famoso helicóptero Colibrí del que tanto se ha hablado fue comprado por $1.050.000 por el ingeniero José R. López, según el interrogatorio practicado a Pepe Goico. El ingeniero supuestamente dio un avance, $450.000 a la empresa importadora Fénix S.A. De acuerdo con Goico, López le autorizó a administrar la aeronave, ¿verdad? O sea que López autorizó a Goico a administrar la aeronave. Dice que no tiene matrícula dominicana, aunque era usada en los vuelos presidenciales, en cualquier transporte de personalidades VIP y escolta del helicóptero presidencial cuando no estaban disponibles los de la Fuerza Aérea. El uso era en calidad de alquiler. Bueno, lo que nos dice aquí es que una de las informaciones primeras que salió era que estaban usando una tarifa que es 3 o 4 veces la del mercado. Entonces, si eso no es un acto delictuoso en perjuicio del fisco, porque ese dinero lo paga el Estado, y lo estaba propiciando el responsable precisamente de contratar los servicios, que es el señor Goico. Entonces, oigan esto, los pilotos, aunque la aeronave es propiedad de un particular, de un civil, los pilotos eran el capitán Bartolo de la Cruz y el primer teniente Iván Acosta Dominici de la Fuerza Aérea. Eso es otra práctica. Quienes fueron entrenados en los helicópteros Colibrí en Houston, Texas. Goico confiesa que él sirvió de mediador entre la empresa vendedora y el adquiriente dominicano, quien aún adeuda $600.000. Pero ¿qué pasa? Que ese es un negocio que era viable porque el señor Pepe Goico le aseguraba el mercado. Y le aseguraba un mercado. Y la tarifa. A una tarifa que era 3 o 4 veces la normal. Además de eso, hay otra información en otro periódico que yo recogí, que no traje desgraciadamente porque ignoraba aquel tema, ¿verdad? Que es que la empresa Fénix es del señor Goico. El señor Goico es accionista mayoritario de esa empresa. Bueno, esa no es la que se estaba tratando de poner de que al sargento o cabo, qué sé yo. Sí. Como si fuera el accionista principal. El accionista principal, exactamente. No, es decir, ahí hay unas vinculaciones. Que tú informaste que tenía además un negocio de gas. Unos negocios de gas. Bueno, un negocio de gas con muchos expendios. Muchos expendios, perdón. Uno de ellos conflictivo. Muy conflictivo, allá en el mismo pueblo de donde es originario el señor presidente. Y que el señor presidente
presidente ordenó que se suspendiera. pero alguien pudo más que el Pudo presidente. más que el presidente. Bien. No sé en qué quedó por fin eso. No, ahí está. Las instalaciones están completitas. Igual que la estación de gasolina en el medio de la En el medio de la las autopista. Américas, ¿no? Que viola todas las disposiciones legales, pero no importa, No ahí importa. está. Sí. Porque esa fue la voluntad del señor Hernani Salazar. Sí. Bueno, de todas maneras, ese es el cuadro que tenemos. Y hay todavía mucho que investigar. Mucho. Ahora, con relación a la crisis eléctrica, de norte y de sur denuncian hostigamiento. ¿Los están hostigando a ellos? Ellos dicen que lo estamos hostigando. Nosotros los dominicanos. Lo están hostigando ustedes. Pero oye, dicen algo interesante, dice el señor Dice que la campaña proviene de gente, oigan lo que dice, es una campaña de hostigamiento proveniente de personas que han sido beneficiadas en el pasado de la inestabilidad del sector eléctrico. Quiere decir que este señor ahora pasa a ser acusador. Acusador. Bueno, Las palomas le están tirando a las escopetas. de abusador a acusador, ¿no? Eso es una transformación de una sola letra. Pero yo creo que nosotros los dominicanos no le vamos a permitir convertirse en acusador a este abusador. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, por esta semana. Nos vamos a despedir, si Dios lo permite, hasta la próxima semana, el día lunes. Les hablamos Leopoldo Espaillá Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.